Buenas tardes. Acá estamos en una entrevista que vamos a realizar sobre nuestro profesor y entrenador, Benjamín Vergara, quien amablemente nos ofreció a darnos esta entrevista para nuestro trabajo que es de práctica laboral. Así que, profe, muy buenos días. Bueno, La entrevista queremos saber, conocer su experiencia, sabemos que tiene mucha experiencia en esto ya del deporte y más sobre las disciplinas individuales que es la que usted se desempeña. Entonces, en esta entrevista queríamos conocer su manera de trabajar y conocer un poquito más sobre usted. Así, ya, vamos a partir con algunas preguntas. perfecto, no hay ningún problema. Ya. ¿Cómo se inició en el mundo del deporte, profesor? ¿Qué lo motivó a convertirse en entrenador? Bueno, mi experiencia nace desde que yo practicaba deporte, yo era nadador de chico, entonces cuando yo ya estaba más o menos en enseñanza media, seguía practicando natación y como alternativa para seguir en ese ámbito estudié educación física. Y ahí entré un poquito más ya al tema de la enseñanza y del entrenamiento en el deporte de la natación. ¿Estudió acá en Santiago? En Santiago, la Universidad Metropolitana de Ciencias de Educación. Segunda pregunta. ¿Cuál ha sido su logro profesional más significativo para usted? Bueno, en el 2018 yo logré clasificar a una nadadora, Inés Marín, a un campeonato mundial de piscina corta que se realizó en China y con ella llegó a participar, bueno, hizo sus mejores registros personales conmigo y en ese torneo en particular. Y ella pasó a final B en ese campeonato. ¿Y usted fue a China con ella? Sí. Oh, buen viaje. La ciudad Hangzhou, en el 18 Campeonato Mundial de Piscina Corta. Perfecto. ¿Y qué edad tenía Inés cuando fue? Ella tenía 17, 18 años. ¿En qué disciplina trabaja actualmente, profesor, y con qué tipo de deportistas? Actualmente sigo vinculado a la natación, pero en este preciso momento en la natación paralímpica. Yo soy hoy día entrenador nacional de la selección paralímpica, que en este minuto se está preparando para participar en los Juegos Panamericanos Junior, que se realizan acá en Santiago a partir de noviembre, a principios de noviembre. ¿Qué habilidades cree que son esenciales para ser un buen profesional dentro del área deportiva? Varias. Bueno, hay de todo tipo de entrenadores en términos de, primero, el carácter. El carácter ayuda mucho, ¿ya? Bueno, hay los entrenadores, así como los docentes o profesores, que tienen como facilidad de socializar, de llegar, son muy empáticos en forma natural, que eso ayuda mucho. Pero si no va acompañado con disciplina, con responsabilidad, tampoco creo que eso no es una buena alternativa. Y los que a lo mejor no tenemos esa empatía tan natural, nos tenemos que aferrar a las cosas más, yo diría más disciplinares, o sea, responsabilidad, estudio, ser como siempre, estar siempre actualizado, etc. Claro, y así se logra mezclar las dos, es fantástico. Exacto. ¿Cómo definiría usted, profesor, su filosofía o estilo de trabajo como entrenador de deporte individual? Bueno, un poco guiado por mi carácter y por la experiencia, creo que yo diría que un poco siempre llevando las situaciones a ciertos niveles de calma, porque tanto el entrenador como el deportista siempre están con altos niveles de estrés, ¿ya? Porque uno quiere lograr objetivos con sus deportistas, el deportista también quiere lograr sus objetivos y todo el entorno presiona para eso. Entonces muchas veces el camino tiene sus dificultades y uno tiene que saber conducirse por esa dificultad y llevar a su deportista al final del camino, digamos. Entonces eso requiere de esa actitud. Pero lo otro es también, para poder hacer eso uno tiene que tener claridad de lo que tiene que hacer, hacia dónde va. Entonces la planificación de lo que uno va haciendo, tener referente a dónde está la meta a llegar y cómo se planificó para llegar, eso también es muy relevante porque finalmente te permite tener estas
o generar estas acciones remediales, pero siempre en función del objetivo y el camino que tú te trazaste. Claro, hace poco igual me acuerdo que escuché sobre un entrenador que hablaba de hacer que el jugador se sintiera como cómodo en el estrés de la competencia. Eso era como lograr un flujo de... Sí, sentirse cómodo tiene que ver con los altos niveles de práctica que tienen los deportistas para que efectivamente en esos momentos que son estresantes ellos puedan enfocarse en lo que tienen que hacer y no en el entorno. Entonces para lograr ese enfoque tiene que practicar mucho, entrenar mucho, no solo en términos de habilidades, sino que también de manejo psicológico, de concentración, que son elementos importantes que van de la mano con la práctica deportiva. ¿Qué considera fundamental para generar una buena relación con sus deportistas? Yo creo que no es diferente de lo que a uno le toca realizar en el contexto habitual. O sea, primero, no sé, ser veraz en el fondo, o sea, ser sincero, presentar siempre todas las cartas, ser lo más objetivo posible al momento de tomar decisiones. A lo mejor no tomar decisiones inmediatamente sobre situaciones conflictivas, sino que dar un pie atrás y mirar el panorama completo. Yo diría que básicamente es lo mismo que uno tiene que hacer en la vida diaria, cotidiana, sino que, claro, se enfoca un poquito más como profesional en una persona, que a lo mejor no necesariamente tiene que mantener una relación de amistad, ¿ya? A lo mejor esa relación de amistad se va creando con el tiempo, pero no es necesario que un deportista con su entrenador lleguen a ser amigos, porque además el entrenador, así como el docente, tiene su rol como docente, así como los padres tienen que ser padres y no amigos de sus hijos, acá pasa exactamente lo mismo. Entonces uno tiene, ¿por qué? Porque uno tiene la labor de rayar la cancha, decirle cuándo estás bien, cuándo estás mal. Normalmente ahora sí el acento en resaltar lo positivo o aquellas cosas que no se están logrando, mostrarlas de una manera un poquito más positiva, sí. Pero igual uno tiene la labor de rayar la cancha y exigir dentro de ese rayado que las cosas se cumplan, porque el deportista finalmente exitoso es un deportista que es una persona disciplinada. Y si tú no lo disciplinas, si no lo ayudas a disciplinarse y a generar esta actitud de autodisciplina, un deportista no va a llegar a ningún lado. Claro, se define ahí o va a terminar, como ustedes que son jóvenes ven a muchos futbolistas y días que son famosos, ganan millones, pero son un desastre como personas. Al final, bueno, da lo mismo que ganen lo que ganen, pero si como personas son un desastre. Qué bueno que tocó ese tema, porque justo viene relacionado con la siguiente pregunta. ¿Qué valores o principios busca transmitir usted a sus deportistas en el día a día? Yo creo que, bueno, disciplina, responsabilidad, constancia, perseverancia, la capacidad de reponerse frente a ciertas adversidades. También es importante, el deportista se hace de entre comillas, caerse y levantarse muchas veces en el proceso. Y a veces no lograr un objetivo no significa que fracases, sino que significa que, bueno, el objetivo se traslada un poquito más allá y más allá lo voy a lograr. Pero básicamente eso, y siempre digamos, con transparencia y con responsabilidad. Dice, bueno, nosotros, como nos contaba usted, ha trabajado tanto con jóvenes como en otras categorías. Sí, también. Entonces, ¿cómo adapta su forma de trabajo según la edad, nivel o características personales de cada deportista? Bueno, la línea central creo que uno no la cambia. O sea, tienes que ser y mostrar disciplina, perseverancia, tanto con los más chicos como los más adultos. Posiblemente con los más adultos tú tiendas a transar ciertas cosas porque en verdad depende del nivel que se exija el adulto a sí mismo en lo que quiere lograr. Y el objetivo con el niño, si bien tú estás pensando que en 8 años más o 12 años más tú quieres ojalá que esos niños lleguen a ser deportistas de alto nivel, pero las etapas son las etapas y en cierta etapa hay que jugar, hay que pasarla bien, hay que hacer que se enamore de la actividad.
tiene que aprender lo técnicamente o las habilidades, las destrezas, la técnica tiene que aprenderse bien y hay que enseñarla bien. Entonces ahí hay un punto, digamos, que es crucial para el éxito posterior. Entonces hay una línea que mantiene en cualquier edad, pero va adaptando estas pequeñas cosas dependiendo de los deportistas con los que trabajan. Tener su método, una identidad y después el poder de adaptarse. Ir adaptando de acuerdo a los requerimientos de las distintas edades, porque cada edad tiene su objetivo. Un niño necesita mucho trabajo lúdico, pero polivalente. El juvenil ya necesita enfocarse en su especialidad y el adulto ya tiene que rendir. Entonces ahí uno va apretando o tirando las riendas dependiendo de lo que el grupo necesita, el deportista necesita. Y con respecto a eso, ¿cómo estructura usted su planificación en general a lo largo de la temporada? ¿O así en un año o va por semestre, va viendo? Básicamente un año, pero sin perder de vista que, por ejemplo, no sé, pues, de pronto yo trabajé mucho tiempo en clubes de natación y siempre la planificación general iba a 4 años, un ciclo olímpico. Pero ese es como el objetivo allá, y tú sabes que estás por allá, pero en lo práctico uno planifica para el año. Y después que termina el año, tú vuelves a mirar allá, que te quedan 3 años y tú quieres llegar allá, y tú decías que ibas a avanzar hasta 10 el primer año, y avanzaste a lo mejor hasta 8. Entonces te queda un desafío porque sabes que para llegar allá 4 años más, tienes que cumplir la meta. Entonces ahí tienes que ir regulando, pero en lo práctico, en el año y siempre considerando obviamente cuáles son los eventos relevantes sobre los cuales vas a trabajar. ¿Y qué factores considera fundamentales al momento de diseñar una planificación? La planificación es bien compleja en términos de que como elementos fundamentales, bueno, básicamente cuáles van a ser los torneos importantes. Claro. Claro, eso normalmente vienen definidos por calendario y luego cuáles son los torneos, a lo mejor no menos importantes, tienen mucha importancia aquellos torneos que son clasificatorios para el torneo importante, entonces ahí tú tienes que marcar otra estrellita. Y de ahí tú vas utilizando distintas metodologías de planificación de acuerdo al grupo o a la edad de los deportistas, a lo que quieren lograr, al nivel. Entonces, básicamente, la ubicación de los torneos y de los objetivos que tú te propones son los que van a guiar la planificación. Y la metodología va a depender también de un poco de la edad, o sea, uno puede ir jugando con métodos más convencionales de planificación o más tradicionales con otros más modernos. Pero todo depende de lo que realmente se necesite y de la experiencia de los deportistas. Por ejemplo, profesor, con respecto a los torneos importantes, como mencionaba, ¿cómo prepara a usted a sus deportistas para afrontar una competencia de ese índole? ¿Y qué aspectos considera importantes previo y post competencia? La preparación, bueno, a ver, hay dos factores que habíamos hablado inicialmente, que uno es la preparación, podríamos decir, físico-técnico, física-técnica, que es la que uno lleva así como bien de la mano, y la otra sin duda es el entrenamiento psicológico. ¿Ya? El entrenamiento psicológico hoy día es muy relevante. Yo he tenido varias experiencias de trabajar con psicólogos al lado mío, que han formado parte del staff, y hemos tenido bastante buenos resultados. Ahora, el psicólogo deportivo, primero tiene que ser psicólogo deportivo, segundo tiene que ser un psicólogo que esté a la orilla de la cancha, al borde de la piscina, que esté al lado tuyo y que vaya aportando en el día a día. Entonces hay una labor importante. Y por lo tanto, uno va trabajando con los aspectos físico-técnicos y con los aspectos psicológicos de la mano, eso es lo ideal. Claro, sobre todo ahora es más importante el psicólogo deportivo que yo creo que en su momento. Siempre ha sido importante, lo que pasa es que en Chile no se había desarrollado mucho la especialidad, en general algunos psicólogos clínicos
se fueron desarrollando en esa área, pero hace algunos años atrás ya hay psicólogos que académicamente se han preparado para trabajar en el deporte. Y no todos los psicólogos, y menos si están formados clínicamente, sirven para trabajar al lado del deporte, porque tienen otra visión. Yo personalmente, antes de entrar a esta carrera, estaba estudiando psicología para ser psicólogo deportivo. Bueno. Y esto es como mucho más interno. Sí, pues no, pero sigue siendo parte importante dentro del staff deportivo, el psicólogo, el nutricionista, fisiólogo, kinesiólogo, etcétera, etcétera. Más allá del resultado, profesor, ¿qué elementos observa para evaluar el rendimiento y el aprendizaje del deportista? A ver, en general el rendimiento tiende a traducir el trabajo que uno ha hecho con el deportista. O sea, ahora, cuando no se logra el objetivo, uno revisa y tiene que revisar, bueno, qué cosas no funcionaron, qué cosas no se lograron, para poder corregir eso y enfrentarlo de mejor manera para una próxima vez. Ahora, en el ámbito de lo que uno espera del deportista, más allá del resultado, es que finalmente, por lo menos en mi caso, son dos cosas. Uno, que dentro de todo el estrés y lo estresante y exigente que es el deporte, eso no marque negativamente al deportista. O sea, que en el fondo después el deportista, si quieres, pueda seguir practicando deporte porque el deporte termina gustándole y sabe que el deporte es beneficioso para su salud y lo toma como un estilo de vida. Entonces, para mí es muy importante que tratar de que el deportista más que no se frustre, es que no termine odiando la actividad que está haciendo. Eso es importante. Claro, además cuando son niños. Niños, jóvenes, incluso los adultos, muchas veces tenían, no sé, porque el entrenador o por otros temas, terminan como no gustándole finalmente la actividad y se salen de la actividad, y eso creo que no es bueno. Desde su experiencia, ¿cuáles son los puntos más importantes que se deben cuidar en la formación del deportista joven? Los puntos... Bueno, un punto importante es que todo deportista tiene que ser buen estudiante. O sea, un deportista exitoso, de verdad exitoso, ¿no? Digamos, tiene que tener una academia importante. Entonces, esto de que el deportista como que deje de lado absolutamente lo que es el colegio, o que diga ya, yo no voy a estudiar en la universidad porque voy a dedicarme solo a entrenar, ese deportista creo que no está bien encaminado. De hecho, los mejores deportistas a nivel mundial que tú ves que son serios o que terminan haciendo otras cosas, que se vinculan con el mundo de otra manera después que terminan de ser deportistas, son deportistas que académicamente son preparados, son universitarios, han hecho una carrera, o más de alguna carrera universitaria, o terminan con postítulos, posgrado. Entonces son tipos, digamos, que tienen que tener resuelta esa parte. Un deportista que no resuelve la parte académica tiene pocas posibilidades de éxito. Él como persona, como ser humano. Y luego, dentro de la preparación, bueno, todo lo que es la disciplina. La disciplina es muy importante, el compromiso con la actividad, 100% asistencia, 100% puntualidad, autodisciplina, autorresponsabilidad, porque muchas veces tiene que cuidar su alimentación, tiene que hacer trabajos preventivos o entrenamientos que están fuera del contexto en que está vigilando el entrenador. Entonces tiene que tener mucha responsabilidad y autodisciplina para poder lograr eso. Y después ya son los aspectos más técnicos, de que tiene que tener una buena base aeróbica, una buena base motriz, de muchas experiencias motrices que le permitan después especializarse de buena manera. Y el círculo familiar también puede ser... El círculo familiar sí siempre es importante, pero aquí, bueno, en realidad no hay mucho control de eso, uno no lo puede controlar, tiene que poder un poco batallar con esas situaciones. Y yo diría que el familiar sí es importante cuando lo acompañan, cuando lo apoyan, pero muchas veces se les pasa la mano
familias porque ven en el deporte a veces se proyectan los padres, los deportistas de frustraciones de ellos mismos. Entonces empiezan a esperar que el deportista logre ciertas cosas, no porque el deportista lo pueda hacer o necesita hacerlo, sino porque ellos como jurado, papá o mamá quieren sentirse, no sé, un logro personal a través de su hijo, y eso es más complejo. Profesor, última pregunta. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que se inician en el deporte o quienes sueñan con ser entrenadores en el futuro? Primero con los que suelen ser entrenadores, creo que es una disciplina, es una forma de vida que uno tiene, ¿ya? O sea, uno como entrenador muchas veces no tiene fin de semana, no tiene las vacaciones que todo el mundo tiene, tiene que estar estudiando hoy día más que nunca en forma permanente. Entonces requiere de harto sacrificio y harta entrega. Muchas veces el entrenador no es muy bien pagado y requiere de recursos para poder seguir especializándose, estudiando, y eso a veces no está contemplado. Y en los que se inician, que es un camino largo, que hay que ser perseverante y que las cosas no se logran de un día para otro. Lo que yo normalmente les digo, hay que sembrar y trabajar mucho tiempo preparando la tierra, sacando la maleza, arando, poniendo las semillas, regando, para que después de un largo proceso empiecen a florecer y después a cosechar. Y cuando tú logras cosechar, ya es porque has logrado un desarrollo, ya tienes experiencia, ya tienes un nombre, ya eres conocido, entonces ahí ya es cosechar efectivamente, pero para llegar a eso hay que hacer su trabajo. Claro, y a veces son más de 2 ciclos olímpicos. Son más de 2 ciclos olímpicos, sí, muchas veces. Bueno, esas fueron las preguntas, profe. Muchas gracias por la entrevista y espero que le haya gustado. Espero que les vaya